Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la oxandrolona. En este laboratorio lo encuentran en esta presentación. También lo hallan como Anavar, es un nombre comercial, y cada laboratorio va a tener una presentación diferente. Pero entonces acá de qué vamos a hablar. Si eres hombre y tienes algo que te está funcionando muy bien, ojo, puede dejar de funcionar también. Y si eres mujer, no creo que estés interesada en que tu voz sea más fuerte, más gruesa que la de tu novio, o que te empiece a crecer algunas cosas que ya no deberían crecer, o que se te caiga el cabello. Entonces, en este video vamos a tocar temas muy importantes, cosas a tener en cuenta. Mucho cuidado en qué lugar y a quién le compran este tipo de compuestos. Está demostrado que algunos laboratorios under, algunos laboratorios de garaje, sin olvidar que todos son laboratorios under, están mezclando y están rebajando otro tipo de sustancias y la hacen pasar como oxandrolona, como Anavar. Entonces rebajan dianabol o anadrol, y eso en las mujeres es catastrófico. Los efectos secundarios van a salir volando. Entonces, mucho cuidado, chicas. Y ustedes, caballeros, no sé qué hacen jugando a hacer ciclos, monociclos orales. Deben tener en cuenta que este tipo de compuestos, por más noble que sea, por más que le digan que no tiene efectos secundarios, también bloquean el eje hormonal. Eso quiere decir que sus niveles de testosterona endógena se van a ir a pique. Y con ello, esa misma caída, se va a ir su libido sexual y también su potencia sexual. Entonces, hay que ser muy responsable con este tipo de sustancias. Efectos positivos, claro que los tiene. Ganancia muscular, potencia, te va a oxidar tejido adiposo de una forma impresionante. Claro que eso tiene que estar acompañado de una dieta adecuada. ¿Por qué? Es que se lo venden como un quemador. No, la oxandrolona no es un quemador, es un esteroide. Y los esteroides son hechos para ganancia muscular. Que el Anavar o la oxandrolona, por sus características, manejando una dieta adecuada, va a hacer que tú oxides mayor cantidad de tejido adiposo, que no retengas líquido, que te veas más rocoso, más musculoso, más tonificada, más fuerte. Sí, es real. Pero no es que sea un esteroide o para quemar grasa o un quemador de grasa. Nada que ver. Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tener mucho cuidado con eso. Esto no se puede consumir como si estuvieran consumiendo dulces. No puede ser que si les recomendaron tomarse una dosis de 20 miligramos al día, digan, no, es que yo quiero tener el doble de resultados. Es como quiero el doble de resultados, voy a tomarme 4. Y la otra semana voy a tomar 6. Y luego 8. Más no es mejor. Y en este caso, no pueden olvidar que la oxandrolona, todos los esteroides orales son sumamente hepatotóxicos. Entonces, ¿qué efectos secundarios puedes tener? Leves: acné, caída del cabello, pérdida de la libido sexual en los hombres, pérdida de la potencia, bloqueo del eje hormonal. En las mujeres, que son sensibles o las dosis son muy altas, crecimiento del vello, engrosamiento de la voz. También pueden tener un agrandamiento del clítoris. Mucho cuidado. Son cosas de tener mucho cuidado y mucho respeto. Si van a entrar a esto, me imagino que están en un espacio competitivo, porque si no, no tienen razón de ser. Y les recomiendo que sean asesoradas por un profesional, que acompañen su proceso, que hagan las analíticas, los exámenes respectivos antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. ¿Qué exámenes? Necesitamos ver cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está el colesterol, cómo está la creatinina. Y esos exámenes se tienen que repetir para evaluar el estado de su cuerpo. Y al final, también, ¿para qué? ¿Con qué objeto?
con el objetivo único de que su eje hormonal vuelva a la normalidad, porque de acuerdo a estos exámenes se va a establecer una terapia posible. Entonces, tengan mucho cuidado, chicas y chicos, que esto no es un juego, es algo de mucha responsabilidad. Entonces, espero que les haya gustado la información, me escriben abajo sus comentarios, los leeré, les responderé y próximamente estaremos hablando de otros compuestos. Quizás no reciban lo que quieren escuchar, pero sí lo que necesitan. Entonces, ya saben, no lo olviden, somos Revolución Fitness y llegamos para quedarnos.